Vamos a hacer la homóloga de una figura. Nos dan un cuadrado. Vamos a coger, por ejemplo, este. Y nos dan el eje paralelo a uno de los lados del cuadrado y nos dan la recta límite siempre paralela al eje. O sea que este es el eje, esta es la límite y el centro de proyección está aquí. Se pide hallar la homóloga de ese cuadrado, ¿no? Entonces habría varias formas de hacer esto, una tridimensional, otra en 2D de forma deductiva. Entonces, bueno, vamos a simular en 3D primero la misma forma, separando un poco el centro de proyección. Los procedimientos son iguales, pero de esa manera se intuye un poco mejor el ejercicio. Lo hacemos aquí al lado, convirtiéndolo en 3D. Entonces el centro, en vez de tenerlo aquí, lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y voy a colocar el eje aquí. Y por último voy a colocar la recta límite aquí. Como vemos, paralela. Entonces tenemos este plano y tenemos este plano. Y ahora tenemos este punto que pertenece a este plano de aquí adelante. O sea, pertenece a este plano que está por delante. Bueno, parece que sale fuera. O sea, decíamos que el centro de proyección está en el plano que contiene a la recta límite y este es el eje, ¿no? Estando esta figura en el plano de atrás, para entenderlo, sería una interpretación espacial, ¿no? Entonces simplemente se trata de proyectar este cuadrado que está sobre este plano siempre sobre el otro plano, ¿no? Si está en este plano, pues ahora desde este centro de proyección lo proyectamos sobre el otro. Entonces simplemente hacemos la línea hasta el eje, ¿no? Y ahora lo que hacemos es simplemente unir este punto. Por hacemos una paralela, ¿no? Entonces unimos este punto con este. Entonces sabemos que la dirección de este cuadrado, de estas líneas del cuadrado, son estas dos, ¿no? Por tanto, la línea del final de ese cuadrado es esta, la que va a seguir esta dirección, ¿no? Entonces alineamos O con este punto y tenemos el homólogo. Alineamos O con este punto y tenemos aquí el homólogo sobre esta recta. Entonces la homóloga de esta línea es esta. Y si alineamos este punto, tenemos allí detrás esta. Y como este es paralelo al eje, aquí también lo será. Hasta que corte aquí atrás, teniendo este punto alineado con este y este con este. Entonces ya tenemos que este cuadrado se proyecta sobre aquel plano según esta figura, ¿no? Bueno, pues esta sería una interpretación en 3D y que la podemos aplicar aquí también. Entonces dibujamos, por ejemplo, la línea esta línea corta en el eje. Aquí vamos a hacer siempre las líneas todas y esta va hacia el infinito paralela al eje y esta también. Entonces decíamos que hacíamos esta línea por O, una paralela, vamos a empezar por la más fácil que es esta, y corta aquí en el eje. Por O una paralela, corta aquí en la límite, unimos. Entonces tenemos ya que esa es la dirección de la recta. Alineando O con este punto y O con ese punto tenemos ya este punto y este. Por tanto, la homóloga de esa recta, de ese segmento, es este. El de este será una paralela, ya que las paralelas se cortan en el infinito con el eje. De esta recta será ella misma y de esta coincidente también, con lo cual ya tenemos la figura completa. O sea que el homólogo de este cuadrado es toda esta figura. Y vamos a comprobar si es cierto. Tenemos entonces, vamos a llamarle a esto
punto A, B, C y D, coincidente con O. Entonces, O, C, C' están alineados, O, A' están alineados, O, B, B' están alineados, y O, D y D' también están alineados. O sea que ya se cumple la primera propiedad, que los puntos homólogos están alineados con el centro. Bueno, y la segunda es que las rectas homólogas se cortan en el eje. Esta y esta, A', C' y AC se cortan en un punto del eje. Ahora, B, BD y B'D' se corta en el eje. Bien. Ahora, por ejemplo, tenemos CD y C'D' se corta en el eje en el infinito. Bien. Y lo mismo AB y AB' se cortan en el infinito en el eje. Vale. Y podríamos seguir haciendo, por ejemplo, la diagonal CB se corta en el eje aquí. Eso quiere decir que C'B' se cortará también en el eje. Bueno, con lo cual ya tenemos. Y si esta también pasa por el punto AD, pues también pasará por A'D'. Vemos que son coincidentes. Bueno, pues el ejercicio resuelto. Tenemos la forma deductiva de hacerla y la forma intuitiva de visualización en el espacio. Bueno, por último, solo para percibirlo mejor, porque así también es un poco lioso, solo pensar que si yo tengo una recta cualquiera, y ya lo simulamos aquí más claro, por ejemplo esta recta. Tengo un plano y tengo por O, aquí O está en este plano anterior, ¿no? Entonces, si quiero representar esta línea, que podría ser CA, pues por O hago una paralela y corta en la recta límite, que era la de abajo. Este es el eje. Eje y límite, ¿no? Bueno, una vez que tengo eso, siempre al tener el punto de intersección aquí con la recta límite, pues 1. Y ahora sé que la homóloga siempre de esta línea pues va a quedar definida sobre este plano, ¿no? Por tanto, al alinear este punto y este con O, pues tengo que la homóloga de esa figura es esta. Puede que caiga allá en el infinito, ¿no? Sabiendo que esta es la otra recta límite, ¿no? Si hacemos una paralela. Bueno, lo que nos interesa, por ejemplo, este punto se transforma en este, ¿no? Que podría ser este, por ejemplo, si queda más hacia abajo, este en este, es este caso, ¿no? Y entonces aquí ya tenemos que el punto M se transforma en M', por ejemplo. Y si lo vemos más claro de esta manera, pues tenemos aquí el plano, aquí el centro de proyección, aquí una recta. Esta recta se corta aquí en el eje, por O hago una paralela hasta la límite y la 1. Entonces ahora ya sé que la homóloga de esta línea es esta, y que este punto tiene su transformado aquí, y que este punto tiene su transformado, por ejemplo, aquí, y que, por ejemplo, este punto, estaba saliendo fuera, decía que una vez que tengo la línea, que lo pongo en otro color, por O hago una paralela, corta aquí, y entonces ya tengo la homóloga, que es esta. Entonces, alineando cada uno de los puntos de esta recta con O, obtengo aquí los correspondientes, sus homólogos sobre la otra recta. Entonces, este punto tiene su homólogo aquí. Al hacer una paralela, tiene el punto del infinito en el infinito, su homólogo. Ahora, al unir este punto con este, corta aquí, ¿no? Al unir este punto con este punto con este, corta aquí. Como vemos, todos están alineados, ¿no? Y lo más importante, que siempre las rectas homólogas se cortan en el eje. Esta y esta son paralelas y los puntos homólogos están alineados con O. Bueno, pues eso es lo que hicimos aquí, y de ahí sacamos ya todas las propiedades y pudimos obtener la figura homóloga de este cuadrado y nos dio este trapecio. Lo vimos en 3D, cambiando un poco el punto de vista. Lógicamente, si traigo el punto de vista hacia este punto, pues este también viene hacia ese punto, y tenemos entonces este caso, ¿no? Pero esta es una forma de verla mediante un pequeño giro en el espacio.